Ahora a continuación vamos a seguir con la mesa de debate sobre arte digital. Le voy a dar paso a mis compañeros, a Lorena Torres y a Humbert, que nos van a explicar un poco y es para debatir entre todos, así que los queremos escuchar y hablar un poquito sobre el arte digital enfocado en la empleabilidad, porque como somos de la Agencia para el Empleo también tenemos que hablar un poco acerca de este futuro del arte digital en la empleabilidad, así que... Bueno. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal están? Perdón por la voz, estoy un poquito... Bueno, ¿cómo empezaríamos esto? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cómo ven el futuro del arte digital en la empleabilidad? Bueno, a ver, primero que nada, soy Lorena. Yo creo que, bueno, un poco para presentarnos, yo vengo del mundo de la publicidad y el diseño gráfico y he visto toda la evolución a nivel digital súper grande. También me considero artista y creo que ahora con todo lo que he incrementado a nivel digital y demás, me considero una artista digital, que luego ya les comentaremos un poco más. Y creo que a nivel laboral es súper importante estar como actualizado con todas las herramientas que hay disponibles, no solamente como para el arte, pero sí, por ejemplo, las automatizaciones que tienen a nivel de empresas. Por ejemplo, el tema de chatbot, que ahora ya creo que está súper implementado en todas las empresas, que en vez de preguntar a una persona que se demora 10 minutos en responder, pues ya te responde el bot, ¿no? Y quizá como que ya sabe lo que vas a preguntar. Entonces eso me parece interesante, mezclado con el arte, pensar en cómo podríamos unificar estas dos cosas para poder ofrecer a las empresas un poco más de visión artística en este tema. Bueno, mi nombre es Humbert, también artista digital. Lo que hago yo es un poco la fusión entre fotografía y lo que es la IA. Obviamente lo que es la IA, que es algo que ya está aquí y ya lo veis, que tenemos un montón de herramientas para crear contenido también en ese aspecto, está para quedarse. Entonces, qué menos que un poco entrenarnos, ¿no? Con esas herramientas que nos da un poco la facilidad de crear, de exponer toda esa fusión que tenemos como artistas, ¿no? Y un poco enseñarlo al mundo. Nada, un poco para enseñar a la gente también que venga y puedan entrenarse en aspectos básicos de cómo comunicarse cómo crear, cómo también ver los límites que tenemos con todo eso, porque al final es algo que ya está para quedarse, como he repetido, y hay que hacerlo bien, ¿vale? Más tarde hablaremos también un poquito sobre lo que es la ética y la moral de la IA, porque yo creo que es un punto muy importante, de cara a que en estos años, en los últimos 4 años, ya hemos visto una evolución totalmente rápida de todo esto, ¿no? Como deepface o generaciones de contenido como con caras de artistas, ¿no? Que ya creo que habéis visto. Y nada, pues finalicemos un poquito más en eso más tarde, simplemente para un poco de presentación. Vale, y bueno, una pregunta para que sepa el público un poco, porque muchos de aquí no son artistas. ¿Cómo ven vosotros el arte, la evolución del arte en la actualidad? Yo veo que es algo que está continuamente evolucionando, ¿no? Y evolucionando quiere decir que te tienes que adaptar en aspectos técnicos de comunicación. No sé si alguien sabe un poquito de lo que es un prompt o cómo comunicarse con, por ejemplo, ChatGPT o Sora o algún tipo de herramienta como Sonos, que por ejemplo para hacer audios. ¿Alguno por aquí alguien sabe? ¿Nadie, Yo creo no? que... Sí. Perdón. Si alguien sabe un poquito de lo que son las herramientas que hay actualmente y cómo comunicarse con ellas, quiere decir prompts o cómo comunicarse con la IA, con... La utilización del ChatGPT. Exacto. ¿Lo utilizan mucho aquí en el trabajo? Más que nada para saber un poco a nivel usuario, a nivel avanzado, a nivel... Vale, un prompt sería como un mensaje que tú le mandas a pues ChatGPT en este caso, supongo, para que él te entienda y haga lo que tú quieras
que haga, ¿no? Más o menos, es como una orden, ¿no? Es como una Claro, orden una orden. que tú le das a la IA para que te genere algo, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere participar? En realidad yo me he querido comunicar con la IA, pero las preguntas que le hago no son muy específicas, entonces me responde cosas... Claro, ahí el punto. Exacto. Ahí el punto importante. Actualmente, como todo esto está evolucionando, hay trabajos que están en riesgo y hay otros que son emergentes. Quiere decir, actualmente un ingeniero de prompts, por ejemplo, va a tener mucho más trabajo que una persona que es un diseñador gráfico. ¿Por qué? Porque un ingeniero de prompts sabe perfectamente cómo comunicarse con la IA y sabe perfectamente qué parámetros darle para que te genere exactamente lo que tú quieres. Entonces, vamos por ahí un poquito con términos bases. En experiencia, es más bien, por lo menos yo jugando con la IA nada más, es una cuestión de ensayo y error, ¿no? Es, hazme esto, no me gusta, y le agregas un detalle más o le cambias hasta que la IA hace más o menos lo que tú quieres, que tampoco, y un poco como la creación real, nunca es realmente lo que tú esperabas, pero es algo con lo que dices, bueno, más o menos me conforma. Exacto, vas como afinando poco a poco. Muy bien. Se hace. Bueno, simplemente era un poco para saber un poquito público a qué nivel estamos de todo este tema, porque la verdad que... ¿Qué relación le ves tú respecto al compañero que ha hecho la ponencia? El tema de la generación de arte digital a través de prompts, de herramientas de inteligencia artificial y los NFTs. ¿Esto va a ser una o qué es? Más o menos, sí, yo creo que sí. Más o menos ya está yendo por ese lado. O sea, ya es una cosa que es inevitable. Inevitable. Ahí yo quería comentar una cosa que me parece interesante, que no creo, o sea, como que el tema de los NFTs, por ejemplo, a nivel artístico, yo no creo que solamente se basa en hacer prompts en ChatGPT y que te genere una imagen. Creo que el arte digital va mucho más allá y, por ejemplo, ahora está mucho en auge lo que es el tema de bioarte, en donde, por ejemplo, hay obras de arte que, por ejemplo, cogen el ADN de un chicle o de un cabello y con eso generan un retrato en 3D. Entonces, son cosas muy locas que se pueden hacer, como por ejemplo también, bueno, estoy trabajando en un proyecto en el que se le ubican unos sensores a las plantas y esto capta, por ejemplo, la humedad, capta, por ejemplo, la humedad, el movimiento de las plantas y con esto también se puede generar tipo de arte, por ejemplo, audiovisual, ¿no? Con diferentes programas. Entonces, creo que no solamente está enfocado en hacer un prompt, sino en cómo saber utilizar y mezclar las tecnologías y, por ejemplo, la ciencia, en muchos casos, para generar algo más interesante que también se puede vender como NFT o como tal, pero no solamente como quedarnos con la idea de, hacer una imagen con Midjourney o con ChatGPT es arte digital, ¿no? Bueno, hablando sobre el tema de creación de imágenes, tampoco quiero caer en la redundancia de crear imágenes, por ejemplo, lo que habéis visto hace poco, que se fue una ola, gente haciendo imágenes pues, al estilo Studio Ghibli, Pixar, etc. Yo creo que un poco la herramienta te da mucha chance para que puedas exprimirla bien. Quiere decir, si quieres que te haga un resumen, si te quieres que te haga un artículo, te lea o te resuma ciertas cosas, no te puede dar, por ejemplo, diagnósticos médicos, que mucha gente también lo ha utilizado para esa vía, porque no es real. Mucha gente también lo utiliza como para apoyo psicológico, y eso es real. Mucha gente lo utiliza como su amigo, como su best friend, el amigo imaginario, que cuando no puedes o no sabes cómo afrontar ciertas cosas, tienes a ChatGPT. Bueno, pues un poquito hay que intentar fijarse en esos puntos que no hay que intentar buscar, por ejemplo, si necesitas cierta ayuda, vía psicólogo, si necesitas algún diagnóstico médico importante, no tires por ahí porque al final mucha gente cree que eso ya es algo real. Es algo que tiene una importancia de la cual pues, puedes tirar de ahí y no lo es.
¿no? Hay que un poquito poner esos límites, ¿no? Utilizando este tipo de, obviamente, de programas. ¿Vale? Perfecto. Y una pregunta que esta, bueno, personal mía. ¿Cómo el artista, cómo se relaciona el artista a la hora de crear con la ayuda de la digitalización, digamos? Bueno, como un poco has dicho tú también, yo creo que es un poco a base de prueba y error. Es un amor-odio, yo creo, porque al final, para artistas que, bueno, nosotros que trabajamos en eso, meter o, por ejemplo, compartir este tipo de trabajos y darle la facilidad, la libertad de que una IA toque una creación tuya y haga una, por así decirlo, sea una parte de eso, o cree otra, genera una imagen nueva con eso, es un poco amor-odio. Porque muchas veces genera cosas que no tienen nada que ver o sin esa parte humana. Porque muchas veces hablamos de eso, ¿no? Mucha IA, falta el aspecto humano, que es obviamente es irreemplazable y no se puede, no lo podemos obtener desde ahí. Y eso es muy importante también tenerlo muy bien actualizado, porque al final, con este ruido del arte digital, porque hay mucho ruido de arte digital ahora mismo, hay tanto ruido que es muy, muy difícil crear algo, o por así decirlo, la gente quiera un poco ser vista. Mi pregunta es eso, es un amor-odio de prueba y error y un poco probando, sin miedos también. Un poco digo que hay que probar sin miedos, hay que experimentar. Perfecto. Me quedó claro. Vale. Yo creo que el proceso y la relación con la tecnología depende mucho del concepto que le quieras dar a una obra digital. Entonces, depende de lo que quieras hacer, va a tener o un tipo de proceso distinto, ¿no? Como el que en este caso dices, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero crear? Porque si le digo una imagen y te crea cualquier cosa, pero si tú como artista tienes tu proceso creativo interno en el que quieres transmitir algo concreto y al igual como creas una imagen con una cámara, ¿no? Que creas un concepto y demás y todas una imagen, pues es lo mismo pero transmitido en palabras, ¿no? Y creo que hay muchas otro tipo de herramientas con los que puedes crear distintas cosas, como por ejemplo audiovisuales, ¿no? Para crear imágenes generativas o videos generativos, ¿no? Entonces creo que el proceso está más en realmente con una herramienta con la que vas a jugar, porque básicamente es un juego, creo, ¿no? Y a partir de ahí, eso, ser como un niño y explorar, pero creo que sí tienes que tener una idea clara a dónde tienes que ir antes que solamente jugar. Que lo puedes hacer, pero si quieres ser artista o tener un concepto, creo que primero tienes que hacer ese proceso creativo interno. Bueno, ahora queremos escucharlos un poco a vosotros, ¿no? Porque veo que hay mucha gente que aquí utiliza la inteligencia artificial. Aquí veo varios amigos a mi derecha, así que os pueden opinar también un poco y porque es una mesa de debate. Ahí mi compañero te va a pasar el micrófono. Una pregunta para Lorena. Tú que trabajas en arte digital, yo no estoy en la parte artística, es parte de programación. ¿Cómo creas tus obras de arte? ¿Con inteligencia artificial? ¿Con sustituir un lienzo de tela por un lienzo, un programa de CAD o un programa de animación de Silicon Graphics que utilizas? ¿Qué recomiendas tú para esta nueva era de arte digital? Bueno, como comentaba desde el principio, yo vengo desde el mundo de la publicidad y yo empecé a hacer como arte con acuarela, ¿no? Que era algo súper orgánico.
y me he ido digitalizando en ese sentido y he ido probando varios tipos de arte y de programas. Por ejemplo, lo que tú dices, o sea, por ejemplo, para reemplazar un lienzo, bueno, un iPad, ¿no? En donde se puede pintar libremente como si estuvieses pintando en papel, ¿no? También lo que digo, depende de lo que quieras crear, porque, por ejemplo, hay un programa que ahora no recuerdo mucho cómo se llama, pero básicamente tú metes código y con el código puedes hacer música. Entonces eso es uno, pero no es un prompt. Yo hablo uno que tú le vas metiendo código y te va generando bits y tú le puedes ir cambiando. Por ejemplo, para audiovisuales se puede usar el programa Touch Designer, que también tiene todo un flujo en el que, bueno, si sabes de desarrollo y demás, puedes meter el lenguaje de Python para por ejemplo, conectar datos de la NASA, como la API de dónde está, de las condiciones, de la ubicación, de los puntos que se pueden ir actualizando, por ejemplo, cada segundo. Y eso tú lo puedes conectar a ese programa y ese programa te puede generar, dependiendo de lo que tú quieras, porque es súper amplio, puedes generar distintos tipos de patrones visuales, ¿no? Que eso es un poco a lo mejor que lo podrán ver después. Animaciones, ¿no? Animaciones. Sí, se puede crear animaciones en general y visuales generativos. Y también, por ejemplo, en este programa en Touch Designer, es conectar sensores y a través del código también tú puedes llegar a que el arte interactúe con el usuario, ¿no? O sea, pones una pantalla y si tú tocas la pantalla, pues las ilustraciones y las animaciones se mueven, ¿no? Entonces es una buena manera de interactuar con el público y no solamente como mostrar. Hay un mercado donde se canalice todas estas obras de arte, es un sector privado, está abierto a todo el mundo puede participar con sus obras de arte o tiene que ir a representante o agencia especial. Yo creo que es un tema que se está abriendo campo recientemente, que no es que ya está así como muy democratizado, pero sí es verdad que ya, o sea, tú, por ejemplo, si tú tienes una idea, lo puedes presentar a diferentes colectivos o a diferentes concursos, y hay muchas plataformas en las que ya puedes, digamos, vender las obras también, o vender, por ejemplo, todo el recorrido que hace a lo que te decía el tema de flujos y demás, lo puedes vender para que las personas lo utilicen. Y además también lo puedes mostrar gratis, ¿no? Por ejemplo, el programa de Shutterstock o otros bancos en donde tú ya puedes generar obras, digamos, también con arte basada en la IA, o que generes de esa manera, lo puedes meter ahí, ¿no? Entonces, una manera también de monetizar. Sí, eso es verdad. Hay un software que se llama Deposit Photos, que tú pones fotos y, por ejemplo, para las editoriales lo utilizan para portadas de los libros. Sí. Muchas gracias. Que hay que recordar que Shutterstock demandó a Midjourney por utilizar para que la IA aprenda de la base de datos de sus imágenes. Ahí es donde también podemos entrar un poco en el debate, de donde está la parte legal de todo esto, ¿no? Porque, claro, tú tienes una IA igual que una persona humana, tú vas a un museo, vas a ver arte, y tú viendo como museo de arte, luego dices, voy a crear una obra con estos referentes. Bueno, la IA es un poco eso, ¿no? Ahora bien, no sé si vosotros sabéis un poco cuáles creéis que son los límites que tiene esto. Porque puede ser o muy bueno o muy malo también, ¿no? Y de ahí venimos a otro tema que serían los deepfakes, que creo que algunos ya lo habréis visto, dijeron hace 2 años también, con caras, por ejemplo, de gente pública, ¿no? Como Trump, Elon Musk, ¿no? No sé si sabéis alguna. De Bad Bunny que... También, y también por temas de copyright, también, pues claro, son en este caso crearon Drake, porque la gente creaba contenido utilizando sus voces, ¿no? Y no, porque ya está, como ya está toda esta movida dentro, pues un poco también ya toca la parte legal, ¿no? De todo esto. Bueno, pasando a otro tema, bueno, yo me dedico un poco al mundo de las redes sociales, que es mi trabajo, el trabajo que hago aquí en San Blas Digital. Al artista, ¿cómo no solo en el proceso de crear, sino en el proceso de discutir su trabajo, la marca personal? ¿Me pueden comentar un poco o comentarles a ellos un poco cómo utilizan las redes sociales para crear
crear su arte o para compartirlo? Bueno, yo creo que un poco ahora, ¿no? Para crear un proyecto con lo que quieres hacer también, o también generar imágenes para contenido. Yo creo que por ahí puede también. Yo tengo un tema, uso mucho las redes sociales, también al mismo tiempo como creadora de contenido. A veces yo creo que las redes sociales han como analizado mucho el tema del arte, de lo que consumimos, sobre todo porque hay una información, ¿no? Y entonces ahí volvemos a la parte como más rústica de un museo y ves una obra de arte y la contemplas, estás realmente como valorizando lo que hizo una persona, ¿no? En cambio, en redes sociales, como vas así tan rápido, a veces ves algo que te gusta y dices, o sea, sigues pasando porque tienes esa ansiedad de seguir viendo, pero no te de consumo rápido. Entonces ahí yo creo que hay un tema de debate en el que si realmente sirven o no las redes sociales, porque sí te puede ayudar a darte visualización, pero como artista realmente le das un valor o lo estás como banalizando. Muy bien. Espera que te alcanzo. Yo creo que las redes son un medio. Pues, o sea, si querés mover gente y querés que la gente vea tu arte, eso te sirve para. O sea, no, para mí concretar todo ahí no tendría sentido alguno. Pero sí te da el poder de decir, aparezco acá, pero en la China también. Y tener amigos de todo el mundo, ¿no? Que puedas acercar ese arte a todos lados. Eso. Odio los micrófonos. Ay, gracias. Bueno, hablando de ese tema, yo creo que, bueno, en mi caso, yo como DJ, por ejemplo, se crean lo que han dicho, o sea, lo que así dicho DJ de TikTok, yo creo que se puede aplicar también a los artistas, o sea, los artistas de TikTok que realmente se hacen viral por, no sé, un vídeo, algo muy corto, pero a lo mejor luego lo va a ver en vivo y puede ser, yo creo que se puede aplicar a cualquier tipo de arte y te queda como, ¿y eso qué es? Pero creo que son cosas que como que al final son pasajeras, como, o sea, no es algo que se queda, pero bueno, hay también ese riesgo, pero, o sea, desgraciadamente para ser un artista las redes sociales son imprescindibles. Es como un segundo trabajo que tiene que hacer el artista. Sí, como hay una herramienta que hay que utilizar y nos ayuda un poco a experimentar y a descubrir nuevas formas de... ¿Alguien más por ahí? Una cosita para preguntarles, para ir poner en cuestión al debate, ¿cómo pasamos de las artes físicas y materiales a las artes digitales? Siempre fue el problema y la disputa entre los distintos campos de arte, en qué se considera arte como tal, o cuál es un arte genuino, cuál es el arte puro, cuáles son las altas artes, las bajas artes, ¿no? Es decir, siempre pasamos de la pintura a la fotografía, es una cuestión que se dio un debate en el paso, en cómo la técnica se sustituyen diferentes técnicas, entre lo que puede ser la pintura y la fotografía, lo que puedan ser los conciertos en vivo tocados, a los conciertos grabados en CD, o la escucha de un concierto en vivo, escucha de un CD o un vinilo, y lo mismo pasa en esto con la utilización de cómo generamos arte y cómo hacemos una práctica artística. No quiero llamar arte porque el arte queda en un concepto demasiado abstracto. Cada quien que es práctico en una práctica artística es un productor artístico y es una práctica artística. ¿Cómo interpretar esos pasos de técnicas y medios para generar esa práctica artística? Un poco lo que decía de la pintura a la foto, del concierto en vivo al CD o del prompt a lo que genera una inteligencia artificial.
Uy, compleja la. Muy elaborada. Pero muy buena, muy buena. Está bueno. Yo creo que sí, yo creo que claro, de las bajas de artes porque en sí todo es muy subjetivo, ¿no? Y yo creo que como consumidores el arte y el arte digital o el arte orgánico se basa en lo que te hace sentir a ti como espectador. Entonces, para mí, lo importante como artista digital es saber llegar al espectador, con los diferentes medios que hayan o los diferentes medios que utilices. Creo que está en el generar ese algo, ¿no? Y con todas las tecnologías que hay ahora y que creo que, por ejemplo, está muy de moda y creo que va a seguir en auge, todo el tema de las exposiciones inmersivas, en donde ya no eres solamente espectador, sino que eres parte de la obra, ¿no? Que creo que ahí es donde se está yendo la situación. Pero yo como artista, personalmente, tengo el mismo dilema que tú entre la parte analógica y digital y lo que hago yo es mezclarlas. Por ejemplo, entonces ya estás haciendo una mezcla y estás haciendo tal vez algo como diferente en ese sentido y creas esta sensación como única entre lo analógico que persiste durante el tiempo y que lo pueden ver más personas, ¿no? Un poco para entenderte o entender tu pregunta, es un poco arte tradicional versus un poco arte digital. Yo creo que un poco es como cuando, por ejemplo, yo como fotógrafo y que me encanta la fotografía, veo como mucha de gente de mi gremio le gusta muchísimo la fotografía analógica, cosa que ya dices ahora mismo es una tontería, ¿no? Porque tenemos arte de lo que es fotografía digital y te hace todo el trabajo mucho más fácil. Ahora bien, lo importante, yo creo que eso que también has comentado tú, es el valor que le das tú un poco y lo que quieres hacer con ello, quiere decir el punto humano, el sentimiento que le das tú a la obra. Ahora bien, tú ya ves cómo un poco diccionas eso. Si lo conviertes, te quedas en utilizar las mismas herramientas que se utilizaban antes, como por ejemplo si yo quiero seguir haciendo fotografías analógicas, o nos ponemos en algo mucho más actual y nos metemos en temas de inteligencia artificial o la cámara la mejor cámara que hay en el mercado, ¿no? Es un poco la decisión que tenemos, la libre elección de artistas, ¿no? De decidir, ¿no? Un poquito por dónde vamos y mezclar las dos cosas, que tampoco está mal, ¿no? Experimentar, sobre todo, probar. Efectivamente. Al final no deja de ser otro medio. Exacto. No vamos a quitarle importancia de que pues, como artistas todos empezamos igualmente, ¿no? Con una pintura, ¿no? Con un lápiz, un papel, o pintando cualquier cosa. No hay que perder ese valor o esa parte importante, ¿no? Que al final lo que viene después es un añadido, ¿no? Que nosotros le damos un poco para descubrir, investigar, porque al final está ahí para que lo hagamos de forma libre, o como veo tres que acaba de sacar Google, que por 125 euros al mes puedes hacerte un cortometraje. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué pasa cuando estas herramientas hacen que el trabajo sea muy fácil, digamos? ¿Cualquiera puede hacer arte con estas herramientas? Yo creo que está a disposición de cualquier persona, del público en general, de que puedas probar y hacerlo. O sea, es para todos y para el que quiera o sea curioso, ¿no? Yo creo que aquí hay que diferenciar bastante en el tema de qué es ser artista y qué es ser un creativo, ¿no? Y yo creo que sí, cualquiera puede ser artista cuando tiene un concepto en el que quiere transmitir, porque ahí tú no puedes juzgar, él es artista y él no, porque eso depende de cada uno y de la percepción, como decía. Pero sí creo que estamos, lo que decía, como un poco banalizando el hecho de que ahora cualquiera se considera artista por hacer un buen prompt o lo que sea, y creo que no va por ahí. Creo que todos podemos ser creativos y que podemos generar cosas con la IA y con todos estos programas,
pero está esta parte de atrás de todo el trabajo previo que hace un artista en el que quiere contar una historia. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene una pregunta? Ella es mi tía. Yo quiero saber cómo relacionan este futuro del arte digital con la empleabilidad, ¿sí? ¿Cómo lo relacionan? Es que, perdón, ¿podría formular otra vez la pregunta? No la he escuchado muy El arte bien. digital como ayuda a la empleabilidad. ¿Cómo lo enfocas la empleabilidad? ¿A futuro? Sí, ahí le respondo. Pues un poco, pues, la empleabilidad, lo que podemos hacer ahora mismo, que podemos integrarlo a nuestro día a día, al trabajo también. Sí, un poco le respondo a su pregunta. A tu trabajo diario, exactamente. Tienes que también saber cuáles son los programas que puedes un poco, te pueden ayudar para hacer ese tipo de cosas. Automatización, quiero decir, de tareas, ¿no? Si tienes una agenda, si tienes que resumir una reunión que has tenido con tus compañeros, cualquier cosa, lo puedes emplear ahí, yo creo. Yo creo que es un poco para optimizar tu tiempo también. Y, bueno, perdón, un poco hilada esta pregunta, ¿creéis que la IA pone en peligro el trabajo de artistas, creadores, creativos? Bueno, pregunta a todos. Bueno, yo primero respondiendo la pregunta del tema de empleabilidad, creo que hay varios usos. Por ejemplo, en el tema de marketing, es verdad que ahora, por ejemplo, si tienes un negocio, si eres un pequeño empresario en el que no puedes contratar a 5 creativos, 2 diseñadores, un creador digital, alguien que haga fotos, creo que es una herramienta bastante potente, o bueno, las herramientas que hay son bastante potentes como para que tú mismo puedas ser un buen emprendedor, ¿no? Y que puedas crear este negocio sin necesidad de empleados, ¿no? A la misma vez, como empleado, es verdad que tú también puedes utilizar estas herramientas para generar mucho más conocimiento, ¿no? Antes, por ejemplo, para aprender de ciertos temas, a lo mejor te tenías que pagar un curso o un máster o lo que sea. Y ahora, por ejemplo, con ChatGPT le preguntas, ¿cómo puedo hacer esto, esto y esto? Y te lo resume en pasos y creo que es mucho más fácil aprender, ¿no? Entonces tenemos un nivel de aprendizaje mucho más fácil y rápido. Entonces, como empleado, creo que también tenemos que aprovechar eso para poder generar. Y con respecto a si es que es un riesgo o no, yo siempre digo que es como la revolución industrial. Al final, le quitaron, en la revolución industrial se quitó el trabajo a muchísima gente, pero generó muchos otros. Entonces, yo creo que tenemos que verlo como una herramienta en la que tenemos que aprender de lo que está pasando y, como decía Humber, empezar a generar buenas preguntas, ¿no? Empezar a aprender a hacer buenas preguntas y empezar a hacer buenos prompts para con eso poder seguir haciendo el mismo trabajo, pero de una manera más fácil. ¿Nos podrías dar alguno, o sea, los tres en general? Porque yo pregunto, realmente es una pregunta muy abierta, después intento concretar un poco más y lo hago peor, estoy más lejos de lo que quiero conseguir. ¿Algunos tips para mejorar ese prompt? ¿Algún tip para mejorar la comunicación con las IAs? Prueba y error. Hay programas que te ayudan a un poco a organizar bien lo que es el prompt, lo que quieres tú, a acercarse a lo que tú quieres. Ahora bien, con eso no te va a dar la seguridad de que vayas a obtener resultado a priori, a primera. Eso vas a obtener a prueba y error todo el rato, ¿vale? Pero es verdad que también un poco respondiendo a la anterior pregunta, como todos los riesgos. ¿Qué pasa con los empleos que ahora mismo están generando, están ahora mismo en riesgo? Por ejemplo, vamos a hablar del diseñador gráfico, ¿no? Ese creo que es el primer de los puestos que más riesgos está, ¿no? Porque ahora mismo ya, con lo que está viendo, no necesita ninguna empresa contratar a uno, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes van a estar más cerca de todos esos? Los que sepan comunicarse muy bien con la IA, como, por ejemplo, la gente que sean ingenieros de prompts o que sepan utilizar o estén en lo último que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Ellos son los que van a tener mucho más, por así decirlo, más oportunidades. Yo creo así como tips.
Por ejemplo, no sé, yo utilizo bastante ChatGPT, creo que todos los días. Pero sí, como tips es como que le tienes que preguntar, o sea, ¿a quién le estás preguntando, no? Por ejemplo, si quieres preguntar algo de leyes, pues, oye, eres un abogado, necesito que me respondas este tipo de cosas. Otro tip, por ejemplo, es que creo que, por ejemplo, ChatGPT tiene información hasta el 2022 o 2023, me parece. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar buscando algo y te va a dar una respuesta a lo mejor súper antigua, ¿no? Entonces, otro de los tips es busca las noticias hasta el día de hoy. Entonces, te va a dar información actualizada. Y sí, tienes que ser como muy específico en la pregunta que le vayas a hacer. Claro, otro tip también es, por ejemplo, cuando son cosas matemáticas, ¿no? Que se puede equivocar bastante la IA, tú le puedes poner, por favor, no cometas errores, o sea, eso, no cometas errores, y va a intentar hacerlo más específico y demás. Esos son así algunos tips. ¿Preguntas? No, ya se me escucha, sí. Sí, como todo, al final todo va a monetizar y al final todo va a ser modelo de suscripción, y si quieres saber más, pagas más. Perdón, yo le quiero responder a mi tía. Bueno, ChatGPT en el día a día es mi mejor amigo en el trabajo. Le pido, redactame sobre este evento. Me lo redacta. Yo lo subo a la web. Obviamente después lo aterrizo, lo bajo a tierra, obviamente, a lo que yo quiero hacer, digamos. Así que no. En el día a día, la empleabilidad a mí me ayuda muchísimo. Esa es la respuesta. Bueno, señores y señores, este evento, este debate ha sido creado por ChatGPT en su totalidad. Pero bueno, es verdad, es importante que, para responderte un poquito también a ti, es fácil y muy sencillo como darle un orden, que sea muy específico y darle una orden. Con eso yo creo que ya tienes el 80% hecho, ¿vale? Y también con lo otro, de lo que es el monetizando y toda la movida, es al final vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Donde, por ejemplo, si tú quieres mejores prestaciones, vas a tener que pagar por ello. Repito que, por ejemplo, ahora mismo, no sé si lo sabéis, acaba de lanzar Google un programa que se llama VO3, ¿vale? Que es ahora mismo de la mejor, que ahora mismo en el mercado. Sí, espera. ¿Perdón? Habla más fuerte. Hablamos fuerte. Espera. Había otra pregunta ahí. Igual no hacía falta. Es que no sé si el mismo programa dices tú, pero ahora mismo, o sea, en Google Meet, o sea, tú, por ejemplo, estás hablando de una persona de China y está hablando en chino, y tú estás hablando español, y el Google Meet te estás traduciendo en tiempo real. No sé si era eso. Sí. De hecho, ya un poco esto es para la gente que está en el gremio del cine, ¿no? Que eso es lo que creo que un poco van a temblar. Porque ya por primera vez... Sí. Por primera vez ya un programa ya te puede generar un cortometraje con voz. Ya no necesitas, o ya no van a necesitar ni la parte de sonido, ni la parte de... O sea, literalmente ya da miedo. Sí, eso sí es verdad que sí. Se viene una etapa heavy, digamos, para la humanidad, yo creo, ¿no? En el que se pierde esta parte humana, ¿no? Pero creo que como todo al final cansa un poco. Yo creo que el ser humano somos animales y necesitamos el tacto, necesitamos el contacto, la cercanía. El ser humano no está diseñado para estar solo, y creo que todo esto va a ser una etapa en la que nos demos cuenta y valoricemos un poco más el hecho del arte más orgánico, y tal vez como volver al cine en blanco y negro, yo que sé. Escucho muchas voces. Si quieren opinar, ¿cuál es su opinión? Levanten la mano y ahí mi compañero le abraza el micrófono. A mí me da la sensación que últimamente el arte digital, más que generarse para recuerdo, me da la sensación que se genera para el olvido. Entonces, no sé qué opináis acerca de eso.
Perdón, no se escuchó. Si puedes... Que me da la sensación de que últimamente el arte digital, que más que generarse para recuerdo, se genera más que para el olvido. Entonces, no sé qué opináis sobre eso. Sí, es verdad que por eso hablaba un poco de las redes sociales también, ¿no? Porque ahora estamos en una etapa de sobreinformación y con un clic creas, no sé, en 5 segundos se está generando 20 millones de imágenes o 20 millones de videos o 20 cosas, ¿no? Que también hay que ser conscientes del uso de la energía que utiliza todos estos programas de la inteligencia artificial. Pero así mismo como se está creando arte digital rápido, estamos consumiendo todo muy rápido. Y yo creo que es un tema, no sé cómo responderte la pregunta porque estamos viviendo en un mundo tan rápido que es muy difícil llegar a crear ahora, a mí me parece, ¿no? Una obra de arte que te quedes con ella para, no sé, de aquí a 10 años. Por eso creo que es importante subirse a la ola del tema de obras inmersivas, en donde tú realmente eres parte de esa obra, porque al ser parte de la obra y al tener los sentidos más agudizados, ¿no? Con el sonido, todo el tema, por ejemplo, de sinestesia, que son obras de arte en donde, por ejemplo, tú estás sentado, comes, pero estás viendo, escuchando, oliendo. Entonces, ese tipo de obras de arte creo que sí son más perduraderas, digamos. ¿Alguien más? Sí, no, cuando hablaban del tema del cine, los cortometrajes de 3 minutos, ¿no? Etcétera, y lo que es el factor humano, ¿no? El tema del humor, nunca le he preguntado a estas inteligencias artificiales que me cuenten un chiste, pero el humor, que es algo tan particular... Alexa cuenta chistes, bien, pero siendo el humor algo tan particular, algo tan que varía de ciudad a ciudad, de país a país, ¿no? O sea, creo que eso no se lo... Siendo el algoritmo norteamericano en su mayoría, digo, no te va a poder hacer comedia en Kazajistán, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, creo que hay cosas que... Creo que la inteligencia artificial, como ustedes hacen, es una herramienta, pero no es el todo, ¿no? Es como un sintetizador en ese sentido, ¿no? Antes el sintetizador se iba a comer los músicos, pero ahora fue apoyo de la música. Bueno, eso era todo. La verdad que es un punto muy importante, porque es verdad que el tema de lo que es el humor es algo muy humano, ¿no? ¿Cómo transmite o cómo traduce eso para que una IA haga lo mismo, ¿no? Claro, y dile, ponle un toque, quiero que me lo hagas al estilo de un humor británico, ¿no? Entonces, es verdad que esa parte es muy importante. Es así. Y te lo hace, exacto. O sí, también puede copiar estilo de escritores famosos. Bueno, hola, quería saber qué opináis sobre la calidad de los productos que produce IA. Como ejemplo, por ejemplo, arte, programación o imagen, fotografía, una imagen o lo que sea, un producto producido por IA tiene la misma calidad como un arte o código hecho por un ser humano. El valor que le damos sí. Es un poco subjetivo, porque al final el valor lo decimos pues nosotros, ¿no? La persona que está consumiendo eso. Depende un poco de ti, también un poco el valor que le des tú. ¿Qué pasa con todo eso? En estos momentos que hay un montón de arte digital, donde hay un montón de imágenes. Es como me recuerda a una exposición que vi donde había una persona que hizo un collage con un montón de fotografías de atardeceres, ¿no? Dices tú, ¿por qué voy a hacer una foto más de un atardecer si hay millones en Internet? Un montón. Uso inteligencia artificial, pero no uso inteligencia artificial, pero no estoy contento con la calidad de las imágenes, por ejemplo, que genera una IA. ¿Por qué? Vengo del mundo de arte digital, hago operación por ejemplo, de visualizaciones arquitectónicas. Y a
en día hay un montón de inteligencia artificial que genera varios tipos de imágenes de arquitectura o de arte o de lo que sea. Pero la calidad de imagen, primero, es limitada hasta un cuadrado o sí, un tamaño específico. Después, tienes que aumentar la calidad de imagen, pero ya la calidad se pierde en esta... Sí, cuando tienes que redimensionar esa imagen, esa que pierdes calidad. Una imagen de impresión que requiere una grande resolución, IA no puede generártelo. Sí, entonces, bueno, un producto profesional requiere una calidad excepcional. Exacto. Sí, que IA no puede generar. Y esto por esto pregunto a ustedes, como profesionales, cada uno en su área, ¿cómo usáis los productos que, bueno, cómo usáis IA para su trabajo? ¿Y estáis contentos con lo que genera IA para vuestro trabajo? Bien, para responderte un poco a tu pregunta, la IA, como antes hemos dicho, es una herramienta, no es un trabajo final. Bien, porque para trabajos profesionales necesitas un acabado profesional, no puedes mandar un archivo creado por IA y firmarlo como que lo has hecho tú. No, es solo el resultado de lo que tú tengas con una IA. A partir de eso, trabajas sobre eso para crear algo distinto, el acabado profesional. Exacto, utilízalo como una inspiración, nada más, no como un trabajo final. Esa es la manera para responderte un poco cómo yo utilizo la IA, ¿no? Jamás se me ocurriría firmar, por ejemplo, un trabajo de IA sin yo haber puesto un trabajo, mi mano final, por ejemplo, por ser más transparentes, ¿no? Nunca. Es una herramienta, exactamente. No solo eso, o sea, para generar inspiración, obviamente, sino que ganas mucha más rapidez en el día a día. Vuelvo a lo que yo decía, que a mí me ayuda muchísimo en el día a día. Para redactar, por ejemplo, yo después lo bajo a tierra, obviamente, con mis ideas. Justo iba a decir eso, que son herramientas, ¿no? Para facilitar sobre todo el tiempo, ¿no? Que ahora el tiempo es lo que más cuesta en este mundo, y creo que es como, yo siempre pongo ejemplos, pero no sé, es como por ejemplo ahora que todos utilizamos la calculadora digital, nos ahorra tiempo, pero hace el mismo proceso, ¿no? Y es verdad que el acabado humano tiene una sensibilidad totalmente distinta que la de la IA. Y creo que ahí es donde hay que diferenciar el trabajo de coger una imagen y subirla, porque también es arte. Hay un nicho específico que utiliza solamente la IA para generar imágenes, música, audiovisuales, cine, lo que sea, y es un nicho y es respetable porque el prompt de cómo lo pides es único también porque lo creas tú, ¿no? Y otra persona no va a pedir nunca lo mismo que tú. Entonces son herramientas, pero sí hay que diferenciar eso y como decías tú, ¿no? Como para un acabado final siempre hace falta el factor humano, ¿no? A lo mismo, por ejemplo, si creas un logo con ChatGPT, ¿no? O con Midjourney, al final te va a crear un logo, pero luego tú lo tienes que pasar a vector si luego tú lo quieres agrandar o lo quieres hacer en otros formatos. Entonces es una herramienta que te agiliza, pero no es el final. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? ¿Quiera dar su opinión? Bueno, yo tengo obras ahí, en DeepSeek. Bueno, no sé, no lo he usado porque luego dicen que te roba los datos y que no sé qué, no sé cuánto. Dicen que son más amigables, ¿no? Pero en realidad creo que la base de la búsqueda es la misma. O sea, es la misma, sino que está creado con un lenguaje más amigable, ¿no? Es lo mismo que si tú dices a ChatGPT, oye, respóndeme de aquí en adelante como si fueses mi mejor amigo, y lo va a hacer. Entonces, al final es lo mismo, pero con diferente tipo de lenguaje. Al final es como la herramienta con la que tú te sientas más cómodo, ¿no? Por ejemplo,
igual Photoshop o Procreate o otro tipo de programas. También un poco a eso yo creo que nos dividen, porque creo que nos metemos en una movida comercial, ¿no? ChatGPT, DeepSeek, China, Estados Unidos, te tienes que etiquetar, es como, un poco te quedas en el medio, ¿no? De decir, ¿dónde voy? Y respecto a eso, el nuevo chat o IA que pone ahora en el WhatsApp, porque claro, yo digo, a ver, a lo mejor para preguntar a algo más profesional me voy a ChatGPT o tal, pero digo, ¿y por qué no en este? Porque es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, no sé si sabéis lo de Meta, dices. Sí, apareció ahí y no sé. En algún lugar de los términos y condiciones de uso lo habrás firmado, solo como nadie leemos nada de ese tipo, eso. Pues lo afirmas y te lo van a meter en y lo van a poner. Ahora bien, hablando de Meta, no sé si sabéis que ahora mismo todos como tenéis una cuenta, un perfil en Instagram, ¿no? Hace poco ya han puesto que están entrenando su inteligencia artificial con vuestros datos. No sé si lo habéis desactivado ya o todavía lo habéis desactivado. Bueno, bien, porque es importante. Más que pues, está un poco escondido, pero puedes desactivarlo. Más que nada porque si ya Google antaño ya tenía un perfil muy bien hecho de ti y tus gustos, ahora con Meta vamos a otro nivel. Vamos a otro nivel de que ahora de que ya tienen un perfil mucho más, por así decirlo, más fino de tus gustos, de lo que tú quieres, que consumes, cómo hablas, cómo te comunicas, con quién interactúas, con quién compartes. Y eso literalmente estás alimentando sus IAs con tu información. Está escondido, lo puedes desactivar si quieres. Ahora bien, hay gente que dice, no, porque yo no me quiero tan importante o lo que sea, pero al final no deja de ser tu información, ¿no? No, que por ejemplo, o sea, yo trabajo la publicidad, o sea, en la parte de anuncio de pago y es algo que ya están haciendo desde mucho tiempo, o sea, como que todo el tema, por ejemplo, la parte de automatización, entonces cada día como es más posible ir a un target más preciso porque saben perfectamente que tú eres una persona entre 20 y 25 años, me invento, te gustan esas cosas, no te gustan la otra, vives acá, incluso por ejemplo en Estados Unidos es posible targetizar por nivel de tu sueldo, o sea, quiero targetizar a personas, en Europa no porque es ilegal, pero que ganen más de, no sé, 3.000 euros al mes. Y, o sea, ya en la parte de la publicidad está totalmente y sigue... Vamos, que pueden acceder a tus finanzas y te va a dar esa información. Sí, pueden claro. O pueden darte, por ejemplo, un préstamo o pueden o no darte una Y que atención. sobre todo que ya el tema de la privacidad es algo que ya no existe. O sea, ahora yo creo que ya como que van a ser otros problemas éticos. O sea, en qué momento, por ejemplo, la IA puede avanzar tanto, un momento puede llegar a tener conciencia. O sea, como que ya el tema de la privacidad, o sea, nosotros al final descargando cualquier cosa, cualquier app o lo que sea, o sea, descargándole, dándole OK, en realidad estamos aceptando al hecho que pasen nuestros datos a todos, a terceros. Entonces, eso de los datos sí es sensible, pero o sea, que ya, yo diría que ya no existe privacidad en cuanto tal. Tan solo que hasta asusta, ¿no? De que te conocen más ellos que tú. La verdad que está muy interesante el debate. Podríamos seguir horas y horas hablando sobre esto. Le vamos ahora a dar paso a Humber, que nos habla un poco de la ética de IA, o ya lo hablamos, así que, pero vamos, ¿lo quiere mostrar un poco? Quería hablar un poquito sobre eso porque yo creo que es un tema mucho para mí más importante de cara a lo que es dónde se está yendo todo esto, ¿no? Con la inteligencia artificial. Más que nada porque ya como está para quedarse, que menos que un poco estés informado a la última de lo que puedes, no puedes hacer, qué hacen con tus datos, etc. Entonces, es un poco lo metí en el debate para que un poco también participemos y un poco saber cuál es la información que tenéis vosotros sobre eso. Sobre todo por el uso y el uso de vuestros datos también, ¿no? Más que nada porque todos tenemos aquí redes sociales. Todos utilizamos estas cosas que al final, pues, si no te lees la letra pequeña no sabes.